ocasión juntos, me gustaría presentar preguntas teológicas. Todos aquí somos teólogos. La teología es simplemente lo que piensas acerca de Dios. Y en particular me gustaría referirme a 2 puntos. Número 1, ¿quién es el responsable del proceso de la salvación? O en otras palabras, ¿a quién le echamos la culpa si los 4 pasos de los que hemos estado hablando no suceden? Punto número 2, una vez comenzado el proceso, ¿es inevitable terminarlo? ¿O estamos no seguros o garantizados un lugar en el cielo hasta cierto punto? Y esos 2 temas son los que nos van a abordar el día de hoy. El primer punto es quién es responsable de que estos 4 pasos tengan lugar. Y ha habido un debate muy largo en la iglesia a través de los siglos acerca de este tema. La pregunta sobre si Dios hace todo sin nuestra cooperación o si Él decide quién se salva y quién no, o si la gracia de Dios nos obliga de alguna manera, tiene una especie de fuerza que nos hace perseverar. Y esta cuestión es si es decisión de Dios desde el principio hasta el fin, o si hay una especie de dependencia cooperativa con su gracia. Vamos a cubrir los desenvolvimientos históricos de este tema en otra clase, cuando hablemos acerca del tema de la gracia, pero va a requerir varias sesiones, porque es un debate muy largo y en el cual la mayoría de las iglesias se inclinan por la primera versión de las 3 que les voy a mencionar. Pero antes de mencionárselas, se les quiero presentar de una forma simplificada estas 3 vertientes. Imagínense que hay 2 hombres que están nadando contra la corriente y se están ahogando. Y el guardavidas los ve desde la costa y están luchando apenas por sobresalir del agua. Las acciones que toma el salvavidas en estos escenarios que les voy a contar son directamente dirigidas a los 3 puntos de vista de la gracia en la historia de la iglesia. En el primer caso, el salvavidas decide esperar hasta que los 2 hombres estén ahogados, porque sabe que si patalean lo van a ahogar junto con él, lo van a jalar. Entonces decide esperar hasta que los hombres están flotando sin moverse sobre el agua. Entonces el salvavidas procede a recoger, a nadar y llegar a donde está uno de los hombres, jala su cuerpo, lo lleva a la costa, le da el beso de la vida y le da CPR, y el hombre sobrevive. Y tú te acercas y le preguntas al salvavidas, ¿por qué salvaste a uno y no al otro? Y el salvavidas te va a decir, yo tengo mis razones, no te corresponde cuestionarlas. Ese es el punto de vista número 1. El punto de vista número 2 es que el salvavidas agarra un auricular o una bocina y empieza a gritarle a los hombres, ustedes pueden, sigan nadando, no se van a ahogar, tienen que hacer un mejor esfuerzo, hasta que viene una corriente más fuerte y los hombres se ahogan. Y esa es la vertiente número 2. La vertiente número 3 es que el guardavidas les lanza a los hombres una cuerda desde la orilla. Y si los hombres agarran la cuerda, uno de ellos agarra la cuerda y el otro decide no agarrarla. Y el salvavidas jala la cuerda y uno de ellos, el que se sujetó firmemente a la cuerda, es salvado y llevado a la orilla. Comenzamos con la vertiente número 1, en la que el salvavidas espera a que los 2 hombres estén muertos. En este caso, Dios es responsable del proceso de salvación. A Dios hay que echarle la culpa si estos 4 pasos no tienen lugar. Dios no escogió a todos los hombres para salvación. Simple y sencillamente, todo el proceso es debido a su soberana voluntad de principio a fin. Esta perspectiva comenzó en el siglo número 5 a través de un obispo de la ciudad de Hipona, que es la ciudad de Annaba en Algeria, el día de hoy.
Algunos de ustedes conocerán el nombre de este obispo, se llamaba Agustín, y muchos lo conocen como San Agustín. Después de San Agustín, muchos reformadores protestantes tomaron sus ideas, entre ellos un monje agustino llamado Martín Lutero. Martín Lutero aceptó toda la enseñanza de San Agustín, y no solamente él, en cuanto al tema de la gracia, sino también Juan Calvino. De hecho, la obra maestra de Juan Calvino, Los Institutos de la Religión Cristiana, ha sido precisamente llamada un agustinianismo sistemático, por la forma en la que en la que Juan Calvino aborda los puntos de San Agustín. Más adelante, el sucesor de Juan Calvino en la ciudad de Geneva se llamó Teodoro Beza. Beza llevó la enseñanza de Calvino a sus conclusiones lógicas. Y él tenía un estudiante que se llamaba Jacob Hermansson, que era de Holanda. Cuando fue a la universidad, Jacob agarró un nombre, un apodo, que era la costumbre en aquellos días. Cuando entrabas a la universidad escogías un sobrenombre que te gustara. Y Jacob escogió un nombre que dice así, Arminio. Y algunos de ustedes estarán relacionados con ese término, arminianismo, y bueno, viene de Jacob. Y Jacob llegó a ser el pastor de la iglesia más grande y más importante de Holanda, y le predicaba a la familia real de Holanda. Y él predicaba la posibilidad de que cada individuo está potencialmente en el grupo de los electos de Dios. Y la gracia que Dios imparte a los electos y no electos es igualmente suficiente para que ambos alcancen la salvación. Pero ya para entonces esa enseñanza estaba yendo directamente en contra de lo que Teodoro Beza había establecido como los principios del calvinismo. En el concilio de Dort, después de que Arminio murió, se le condenó como hereje y se fortaleció la enseñanza de Juan Calvino sobre la predestinación de una forma muy peculiar para recordar en forma de acróstico las principales primicias de esa postura teológica. Y el acróstico dice tulipán, excepto que dice en inglés tulip, para recordar los 5 puntos del calvinismo moderno. Es un sistema teológico completo. Y el problema es que yo creo que tiene una vista demasiado alta de Dios. Ve a Dios alto y sublime y tiene en los hombres una opinión muy baja. Y los puntos principales del calvinismo son la T de tulipán, depravación total. Somos absolutamente inútiles, de acuerdo con los principios del calvinismo. El hombre está muerto, no puede responder, ya está ahogado en sus delitos y pecados. No es posible responder ni siquiera para arrepentirse, ni siquiera para creer. El hombre está muerto, depravación total, como el hombre que les comenté en la primera ilustración que está flotando su cuerpo muerto en el agua. La U, elección incondicional, unconditional election. Significa que Dios escoge a unos hombres para ser salvos y a otros para no ser salvos, sin importar y sin tener ninguna referencia personal con respecto hacia ellos. Ni siquiera el conocimiento futuro de Dios acerca de su respuesta al Evangelio es un factor en la decisión de Dios. Su elección acerca de quién es salvo y quién está condenado está completamente independiente de la persona. Así que si preguntas por qué algunos se salvan y otros no, la respuesta es su inescrutable voluntad. La U. La L, Limited Atonement.
sacrificio limitado. Quiere decir que Jesucristo no murió por todos los pecados del mundo, sino solamente por los pecados de los electos, de los elegidos. Y es una conclusión lógica porque ellos dicen, bueno, sí, ¿cómo puede Dios castigar por el mismo pecado dos veces? Si Jesús pagó por los pecados de todos y hay gente que no acepta su sacrificio y son castigados, entonces Jesús fue castigado y tú eres castigado por no aceptar el sacrificio de Jesús por el mismo pecado. Entonces el mismo pecado por el que Jesús murió es el mismo por el que tú eres castigado para ir al infierno. ¿Cómo puede ser que Dios castigue dos veces por el mismo pecado? Y esa es una postura lógica, pero eso los lleva a concluir que Cristo solo murió por algunas personas, no por todos. La I, gracia irresistible. Quiere decir que una vez que Dios ha decidido salvarte, no puedes rehusarte. Es irresistible su gracia. Y que no importa lo que hagas, Él es Dios y Él tiene toda la capacidad para llevarte al cielo, ayudándote y quizá forzándote a cambiar tu persuasión, de manera tal que nuestra cooperación no es necesaria. La salvación viene a ser el trabajo exclusivo de Dios. Y la última, perseverancia. La perseverancia de los santos, la cual yo lo debería traducir como la preservación de los santos. Porque esa misma fuerza que te ayuda y que te obliga a creer y a comenzar la vida cristiana es la misma fuerza que te obliga a terminar la vida cristiana. De manera que tenemos las 5 principales doctrinas del calvinismo que dicen el hombre está muerto, hay que irlo a sacar, hay que darle CPR. Y la mayoría de las iglesias que aceptan la última, la P, la perseverancia de los santos, también enseñan una doctrina que se conoce comúnmente como una vez salvo, para siempre salvo. Y también practican bautismo de bebés. El punto número 2 es que el hombre es responsable. En este caso es como el salvavidas que agarra la bocina y les dice a los hombres, ustedes pueden. Y esa visión de la salvación tuvo su origen en el año 380 de nuestra era a través de un monje británico llamado Pelagius. Pelagius visitó Roma y quedó desilusionado con la capital de la iglesia cristiana, al ver cómo los obispos eran personas corruptas y cómo los cristianos vivían vidas deplorables, dijo, están así porque quieren. No es culpa de Dios, es culpa de la falta de esfuerzo. Y San Agustín publicó una serie de cartas denunciando a Pelagius y básicamente diciendo que su doctrina y particularmente la insistencia de Pelagius en que la humanidad era básicamente buena, que el ser humano no es básicamente depravado, sino que el ser humano es básicamente bueno, fue de donde se asió San Agustín para refutar a Pelagius correctamente. Porque esa es la mentira de los humanistas. Y estaba basada en la responsabilidad personal, en la selección voluntaria del ser humano que decide escoger el asceticismo cristiano para su avance espiritual. Es, en otras palabras, do it yourself salvation. Nos pone a nosotros a cargo, mantiene nuestro orgullo intacto. Y Pelagius fue condenado como hereje por el Papa Inocencio I en el año 417, correctamente. Y por esta visión, el entendimiento común de los no creyentes acerca de la iglesia y acerca de los cristianos ha llegado a ser similar al de Pelagius, que ser cristiano es ser un benefactor, que ser cristiano es darle de comer al perro y ser amable con la abuela.
Y en ese problema nos hemos centrado cuando se trata de hacer salvación o de acceder a la salvación por obras. Y lo hemos llamado en las iglesias un espíritu de religiosidad. En medio de esos dos puntos de vista estaba un grupo de obispos predominantemente ubicados en Francia, los cuales decían que había un punto intermedio entre la postura de Pelagios y la postura de San Agustín. Y con esto llego a la tercera posición, que es la mía, la cooperación. Que el factor divino toma la iniciativa, pero nosotros decidimos responder. Algunos dan énfasis en la doctrina de lo que Dios hace. Otros dan énfasis en lo que el hombre hace. Pero yo creo que los dos tienen una parte que no puede hacer el otro en el proceso de la salvación. La vida cristiana es, al final de cuentas, una cooperación con la gracia de Dios. Si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios no puede hacer la suya. De manera tal que Dios nos ha lanzado una cuerda, como si fuera. Se llama el Evangelio. Y el Evangelio nos salva, pero nosotros debemos hacer algo para apropiarnos de esa salvación. La gracia es un don. No podemos ser salvos por nosotros mismos jamás, pero tenemos que apropiarnos de esa gracia. Como les dije en la clase anterior de un chiquito que le puse una barra de chocolate en el púlpito y les dije, es para el primero que la agarre. Y uno de ellos la agarró. Porque la fe es agarrarse de la cuerda. Tú eres responsable de aceptar la oferta de Cristo de la salvación. No se trata de salvación por obras, sino se trata de que un hombre que se salva por agarrar la cuerda nunca va a decir, yo me salvé a mí mismo. Siempre va a decir, el que me echó la cuerda, ese fue el que me salvó. En ese proceso es en el que estaban, o en esa forma de pensamiento es en la que estaban estos obispos que les comento. El problema fue que San Agustín los llamó semipelagios, semipelagianos, porque los trató de poner del lado de Pelagius, que estaba siendo excomulgado por el Papa. Y al hacer eso, Agustín ganó el debate en la historia de la Iglesia. El problema es que en el Evangelio encontramos las dos posturas. Por un lado, Dios nos manda que nos arrepintamos y por otro nos dice que Él nos da el don del arrepentimiento. Es una mezcla y conforme vamos progresando a lo largo de cada uno de estos 4 pasos, esa mezcla adquiere un carácter diferente. Los primeros pasos son altamente dependientes en el hombre y conforme progresamos son cada vez más dependientes de Dios. Para ayudarles a entender les voy a hacer un diagrama. El diagrama es los 4 pasos y como ustedes pueden ver, el primer paso, que es el arrepentimiento, es mayormente por el número de textos en la escritura, predominantemente tiene que ver con el hombre y en menor medida tiene que ver con Dios. De manera tal que Dios te da el arrepentimiento, pero primordialmente es tu responsabilidad. En el paso 2, cuando hablamos de creer, tenemos una mayor participación de Dios, pero a la misma vez tenemos, por el número de textos en la escritura, una alta cantidad de textos que indican que el hombre tiene que creer. Cuando se trata de ser bautizados, hablamos de que Dios es el que hace la mayor parte del bautismo, pero nosotros tenemos que someternos a una persona que nos entierre, ir a un lugar en donde haya suficiente agua para ser enterrados y debemos haber creído y arrepentido. Y por último, recibir el Espíritu Santo es un paso que mayormente depende de Dios, porque ningún ser humano puede simplemente
bautizarte de la misma forma en la que lo hace un pastor y te bautiza en agua. El bautismo en Espíritu Santo es solamente por Cristo. Y de esta manera les quiero explicar que es una cooperación que va siendo cada vez más dependiente en el Señor. Entonces, el punto de vista de que Dios decide quién se salva y quién no, como les digo, es el punto de vista más predominante a lo largo y ancho de las iglesias cristianas el día de hoy. Este punto de vista dice que la gracia es una fuerza irresistible que una vez que te agarra, te transforma y no te deja ir hasta que termine el trabajo por ti. No la puedes rehusar, te hace que la quieras. Y yo creo que esta es una terrible presentación de Dios. Porque significa que Él no ama a todo el mundo. Y si preguntas por qué Él salva a unos y no a otros, la respuesta es, como les digo, es la voluntad inescrutable de Dios. En otras palabras, no sabemos y no nos dice. Así que desde el punto de vista humano, la salvación es una lotería. Una elección puramente arbitraria. También pienso que es un insulto para los seres humanos decir que Dios hace todo independientemente de mí. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, como Él, tenemos una voluntad soberana. Es decir, Él nos hizo capaces de resistirlo y de decir no hasta el punto de acabar en el infierno. Podemos elegirnos a nosotros mismos como candidatos al infierno. El problema es, como les digo, que esta visión ha elevado al Señor tan alto y tan sublime que nos ha eliminado toda la posibilidad de autonomía de la naturaleza humana. De manera que nos ha hecho incapaces de elegir por nosotros mismos y el efecto de una desobediencia rebelde viene a ser intransigente o no importante, irrelevante. Nuestra libertad, la forma en la que yo la veo, es como si estuviéramos todos en un gran barco que sale de Nueva York y va a Londres. En ese barco hay pasajeros y los pasajeros tienen la libertad de estar en cualquier nivel del barco. También tienen la libertad de herir y de matar a otros pasajeros. Pero no se confundan, el barco va a llegar a tiempo a Londres y nadie se va a escapar con nada. El tema aquí es que en Estados Unidos está existiendo una especie de avivamiento en el calvinismo, como respuesta directa a un énfasis en los años pasados en la responsabilidad humana. Y por desgracia, a pesar de que las iglesias enfatizan muchas veces el aspecto de la responsabilidad divina, fallamos al mostrarle a la gente las verdades del Evangelio y las verdades de las responsabilidades propias. No todo es obra y gracia del Señor. El punto número 2 es que no estamos garantizados acceso al cielo hasta que estés ahí. En otras palabras, no existe un punto en el cual podamos decir que estamos a salvo del infierno. Y de esta manera les quiero explicar que la doctrina de salvo para siempre salvo es una enseñanza falsa. Nada, creo yo, ha dañado la búsqueda cristiana de la santidad más que esta enseñanza no bíblica. El temor a Dios, el temor al infierno es algo que debemos tener. Un temor saludable a haberle predicado a otros y usted mismo llegar a ser eliminado es lo que la Escritura nos llama a tener.
No una fobia, pero un temor saludable a su juicio, a su rechazo final. La gente le tiene miedo a quedarse sin empleo, a quedarse sin plata, a quedarse viejos y olvidados, al cáncer. Pero no le tenemos miedo a Jesús. Y en la Biblia dice, no le tengas miedo al que puede destruir cuerpo aquí y después de eso nada más. Tenle miedo al que pueda destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Y la Biblia también dice, trabajar vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios está haciendo su obra en ti. Así que ni siquiera tienes la salvación aún, como les decía, pero la cuestión es que puedes perder aún lo poquito que ya recibiste. Y para muestra un botón, recuerden la historia de El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Antes de llegar al cruzar el río Jordán, que representa la muerte, y dentro de un tiro de piedra de la ciudad celestial, el compañero de Juan Bunyan, el compañero del peregrino, decide buscar un atajo porque le da miedo. Y vi en mi sueño que había un camino al infierno, incluso en las puertas del cielo. Y esa es la visión que yo creo es presentada en el Nuevo Testamento. Por cierto, en esta visión sabemos que Dios, al haber comenzado el proceso de salvación, también comenzó la segunda semana de la creación. La primera vez Dios creó el mundo primero y luego puso gente en él. El problema es que ya sabemos lo que le ha pasado al mundo. Por eso es que en la segunda semana de la creación, Dios ha comenzado creando gente nueva primero y al final va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque este mundo está más allá de redención. Y es por eso que adoramos a Dios los domingos. Los judíos adoran a Dios en sábado porque celebran cuando Dios descansó después de su trabajo durante la primera semana. Nosotros adoramos a Dios el domingo para celebrar que Dios volvió a trabajar. Estamos en la segunda semana de la creación y la primera cosa que el Señor hizo fue crear un cuerpo nuevo para el Señor Jesús. Un cuerpo que será igual, o nosotros tendremos un cuerpo igual al de Él. Un cuerpo que incidentalmente va a tener 30 años de edad. Y para todos aquellos que ya ven esos días como lejanos, seguramente tener 30 años cuando estás a la plenitud de tus facultades físicas, mentales y espirituales son sin duda grandes noticias. Pero volviendo al tema, existen en el Nuevo Testamento más de 80 pasajes que nos advierten a no perder lo que hemos encontrado en Cristo. También en el Nuevo Testamento existen lo que se conoce como pasajes acerca del libro de la vida. El libro de la vida se menciona 4 veces en la Escritura. En el libro de Éxodo, en los Salmos, en el libro de Filipenses y en el Apocalipsis. Chequen esas referencias porque en 3 de esas 4 se explican cómo se están eliminando nombres del libro de la vida. En sus traducciones dice borrando nombres del libro de la vida, pero en realidad debería ser cortando nombres, porque en aquellos días utilizaban una pluma con un cuchillo pequeño para escarbar en el papel, que era un papiro, para poder remover la forma en la que se derramaba la tinta. Y la forma en la que se derramaba la tinta era que a través de esa pluma con la que escribían se hacía una pequeña penetración en el papel y en esa hondura en el papel es donde la tinta corría. Entonces obviamente para remover la tinta tenías que cortar ese pedazo de papel que era bastante gruesito. Es estremecedor. En la escritura, todas las expresiones de asegurarse de que vamos a llegar al cielo están basadas en una persuasión, no en una certeza. En Filipenses, en el capítulo 1, por ejemplo, dice,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadido, no seguro. Y tan es así que si vuelves una página más adelante y lees en Filipenses 3, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No, descansé en una decisión que tomé hace 20 años, gloria a Dios, ya soy salvo y voy al cielo, tengo mi boleto. No. O tomen Hebreos 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solamente se le da a los creyentes, como les expliqué en la clase anterior. Solo los creyentes pueden decir Abba, recibir el Espíritu. Está hablando de creyentes, creyentes verdaderos. ¿Y qué les pasó a ellos? Bueno, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y luego qué? Recayeron. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Y en este pasaje, el autor de Hebreos está diciendo, está hablándole a los judíos, que estaban siendo tentados a regresar a la sinagoga porque habían empezado a perder propiedades que les estaban siendo confiscadas y habían estado empezando a sufrir abusos de las autoridades y de sus vecinos. Aunque dice el libro de Hebreos, no han sufrido hasta el grado de sangre, hasta el punto de sangre. Es decir, no había habido mártires. Pero el autor de Hebreos les está diciendo, no regresen a la seguridad del judaísmo, porque en aquellos años el judaísmo era lo que se consideraba como una religio lícita, que significa una religión legal. El cristianismo, por otro lado, era una religio ilícita y te exponías a la vejación y al desprecio de las autoridades si eras cristiano. Como resultado, muchos de los judíos estaban pensando en volver a la religión anterior. Después de todo, es el mismo Dios, ¿no? Pero el autor de Hebreos les dice, no regresen a una religión inferior. Avancen hacia el frente, mantengan su mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y lleven el vituperio, salgan junto con él afuera del campamento y lleven en sus hombros el vituperio de la resurrección, porque hay que recordar que los rabinos solamente aceptaban a aquellos judíos que habían seguido a Yeshua si renegaban de que era el Mesías. Y el autor de Hebreos en este pasaje que leemos dice que hacer eso era el equivalente a volver a crucificar al Señor nuevamente. Y dice que no hay arrepentimiento de haber hecho eso. Pero ¿qué más dice el autor de Hebreos? Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, no seguros, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estoy persuadido de que esto no les va a suceder a ustedes. Le pasó a otros. Algunos naufragaron en su fe, dice el autor de Hebreos. Pero esta persuasión es la persuasión del tipo que siente una maestra cuando le dice al padre de familia, yo estoy confiada que tu hijo va a pasar de grado, que le va a ir bien en el examen. La persuasión de la maestra no es una certeza, sino está basada en el conocimiento de la persona. Nuestra certeza no está basada en el conocimiento de Dios, sino Pablo les está diciendo, están viajando tan bien, sigan haciéndole caso al GPS y van a llegar al cielo. Continúen obedeciendo las instrucciones de su GPS. Pero volviendo al tema, los 80 pasajes que están en la Escritura. Hay que mencionar que la Escritura siempre se balancea. Siempre que encuentras un pasaje hablando de la responsabilidad de Dios,
vas a encontrar un pasaje hablando de la responsabilidad del ser humano. No tenemos tiempo de ver todos esos 80 pasajes, pero voy a hacerles algunos cuantos puntos para que entiendan la explicación. Y comenzamos en el Evangelio. Algunos recordarán la parábola del sembrador, cómo Jesús dice que algunos recibieron el Evangelio con gran gozo, pero no teniendo suficientes raíces. ¿Qué pasó? La vanagloria de la vida, las preocupaciones de este mundo ahogaron el Evangelio y no maduraron y se perdió el fruto. O en Juan 3:16, algunos me dicen, pero es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sí. Pero hay que ver el tiempo en el griego, en donde dice, es el presente, el tiempo presente continuo, como les expliqué anteriormente, en el que dice, todo aquel que continúa creyendo, para que todo aquel que continúa creyendo no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Si no continúas creyendo, no vas a tener vida eterna. Porque hay una responsabilidad de nosotros de proseguir creyendo. Y aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesucristo. Porque la fe, como les dije anteriormente, la palabra fe, tanto en el griego como en el hebreo, es la misma palabra que el vocablo fidelidad. Porque cuando eres fiel, tienes fe. Y si no tienes fe, no vas a ser fiel hasta la muerte. Necesitamos seguir creyendo, necesitamos seguir arrepintiéndonos, necesitamos seguir confesando nuestros pecados, porque es la fe con la que terminas la que salva, no la fe con la que comenzaste. O tomen por ejemplo Juan 15. En Juan 15 el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Y para eso utiliza un cuchillo. Y a veces duele, por cierto. Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Y cuando Dios utiliza esta fraseología, Jesús siempre quiere decir el infierno. Y recordaremos, por ejemplo, que cuando hablamos de la vida eterna, no recibimos de parte del Señor un paquete diciendo, esta es tu vida eterna, aquí está, bienvenido, tienes tu pase al cielo, buena decisión, ¿no? En primera de Juan 5 dice, y este es el testimonio. ¿Cuál? Que Dios ha dado vida eterna. Ah, pues ahí está. ¿Pero qué más? Esta vida está en su Hijo. Yo no tengo vida en Eduardo Andrade, tengo vida en Jesús. Y mientras permanezcas en la vid verdadera, injertado en la vid, vas a seguir recibiendo la savia que es la vida del Espíritu. Pero si eres cortado, las ramas secas las echan afuera y las queman. O tomen por ejemplo Romanos 8, una promesa hermosa que dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermosa promesa. Ah, pero notaron que falta una cosa ahí. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Yo mismo. ¿No está en la lista? Y doblen una paginita más adelante en su Biblia. ¿Y qué dice?
Romanos 11. Pues si algunas de estas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, que son los judíos que no creyeron y fueron echados fuera. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué hay que temer? Bueno, pues porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, a ti tampoco te va a perdonar. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Sí, y solo sí, permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así o más claro. O tomen por ejemplo 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, sí y solo sí, retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué pasa si no? Creísteis en vano. O también les quiero decir en Hebreos 10:26 que si proseguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ese pasaje dice, si deliberadamente persistes en una vida de pecado, te cortas a ti mismo de toda eficacia del sacrificio de Cristo. El Evangelio es muy claro, pero les voy a mencionar dos ejemplos más. Uno está en 2 de Timoteo 2 y dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y algunos dicen, pues ahí está. Si yo no soy fiel, Él va a seguir siendo fiel. Él es Dios. Sí. ¿Saben a quién va a seguir siendo fiel? No a ti, pecador. Va a seguir siendo fiel a Él mismo, a sus propias promesas santas y eternas de bendecir y de matar, de preservar y de destruir, de sanar y de matar, porque Él es fiel a Él mismo. Y la última, yo creo que es la más fuerte, está en 2 de Pedro 2, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Escuchen, si ser desobedientes a la voz del Evangelio después de haber escogido seguir a Cristo fuera a resultar solamente en la pérdida de un poquito de recompensa en el cielo, este pasaje nunca diría que su postrer estado viene a ser peor que el primero. No significa que perdieron recompensita, significa que no van al cielo. Es un anuncio muy poderoso. Habla de la pérdida de la salvación. Entonces, ¿es inevitable o no que estos 4 pasos se concluyan? Tiene que ver con el tema de la seguridad. ¿En qué momento estamos seguros de no ir al infierno? ¿En qué momento sabemos que un discípulo nació en Cristo? Y recuerdo que cuando mi esposa estaba estudiando enfermería, yo le preguntaba, ¿en qué momento nace un bebé? ¿Es cuando sale del cuerpo de la madre? ¿O es cuando se le corta el cordón umbilical? ¿O es cuando respira, notablemente con la imposición de manos?
Y me dijo, nadie sabe. Lo importante es que todos los pasos que se le tienen que hacer al bebé se le hagan. Y es lo mismo con el nuevo nacimiento. No sabemos en qué punto estamos a salvo, pero es importante seguir caminando con Cristo. Entonces me dirán, entonces tengo que tener miedo. Sí, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y desgraciadamente en muchas iglesias lo último que encuentro es temor. Encuentro mucha familiaridad. Encuentro la adoración a un Dios amigable, no a un Dios admirable. Ocasionalmente es que encuentro cristianos que tiemblan en la presencia de Dios y me hacen recordar a los Quakers de la antigüedad, pero es raro. Entonces, la seguridad es algo que viene del Espíritu, no es un proceso de deducción de las Escrituras, es un proceso que mi conciencia me da testimonio a través del Espíritu Santo que voy por el camino correcto. La iglesia primitiva no tenía acceso a la Escritura. Ellos no podían ir y abrir su Nuevo Testamento y leer aquí dice que soy salvo, porque no tenían Nuevo Testamento. Tu seguridad de la salvación es un don del Espíritu Santo. Mientras sigas caminando en el Espíritu, puedes estar seguro a dónde vas a llegar. Pero si dejas de caminar en el Espíritu, ten la certeza de que lo primero que vas a perder es tu seguridad de la salvación. Entonces, algunos de ustedes preguntarán, ¿qué pasa con la predestinación? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios te escogió desde la fundación del mundo? Sí. Pero la predestinación no es predeterminación. Tú puedes resistir al Espíritu, pero si tú dices, sí, acepto, puedes decir por el resto de la eternidad que fuiste predestinado para la salvación. Mi Nuevo Testamento dice, Dios desea que todos los hombres se salven. ¿Por qué los hombres no todos son salvos entonces? Pues porque cada uno de ellos tiene la libertad de rechazar a Dios, de optar por vivir fuera de su voluntad. Escucha, la enseñanza bíblica acerca de la predestinación está dada para nuestra confianza, no para nuestra controversia. No es un asunto de lógica, sino un asunto de experiencia. No existe una contradicción entre mi responsabilidad personal y el libre albedrío de Dios. Al final, Él preparó un plan. Yo lo acepté. Y ahora sé que antes de haberlo aceptado, Él ya lo había planeado todo. Y lo veo en mi propia vida. Tengo cosas de las cuales no estoy muy feliz, pero sé que su plan para mi vida ha sido absolutamente perfecto. Sé que Él me predestinó para eso. Sé que cuando era un adolescente Dios me escogió y que me he sometido a ese plan. Y es hermoso llegar a la edad de 40 años y darme cuenta que mientras otros hombres están lidiando con crisis de la Edad Media, yo me doy cuenta que estoy caminando en su plan. Pero Él no me forzó a aceptarlo. Yo pude haberle dicho que no a mi Padre Celestial. Y en este momento yo sé exactamente en qué esquina del infierno estaría viviendo mi vida. Pero debo terminar. Y para concluir les quiero decir que el temor a Dios debe ser parte de nuestro caminar con el Señor. Un día, cuando seamos perfectos, todo el miedo se va a ir. No tenemos necesidad de temer porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero hasta que mi amor no sea perfecto, debe existir en mi corazón un temor saludable de no lograrlo. No un temor que me haga sentir neurótico, pero un temor que me haga escuchar los avisos de alerta del Espíritu Santo
cuando me salga del camino de la fe. La gracia es ciertamente gratuita. El boleto de admisión al reino es gratis, pero la suscripción anual te va a costar todo. Así que cuenta tus costos antes de seguir a Jesús. Que el Señor te bendiga.